Buenas tardes, mi nombre es Casana Martínez y este es mi video. Vamos a comenzar con la primera lectura, que es la de José Vasconcelos. Está basado en sus escritos, entonces algo que mencionan sobre la vida de él es que fue alguien muy expuesto dentro de la institución donde estudiaba, porque estudiaba en Estados Unidos, entonces por lo tanto fue muy expuesto por sus raíces físicas y algo que menciona es cómo está el mestizaje cada vez más diverso dentro de América Latina, que somos considerados como carnes rojas, pero como que a través del tiempo las personas ya han considerado como la raza blanca como algo superior a todas las razas. Entonces, él motiva a través de sus escritos que no se pierda el como el amor a tus razas y respetar, obviamente, las demás razas, pero no tomándolas como prioridad ni tomándolas con unas ciertas ventajas. Él también menciona mucho la palabra sobre el mestizaje, que lo que yo investigué es que se trata de dos razas que están dentro de una persona, o podría decirse cuando es un hijo de padres de diferentes razas. Y es algo interesante porque también él menciona mucho cómo están creados los mexicanos, que están creados espiritualmente, físicamente, moralmente. Entonces, él destaca mucho el área espiritual, que cuando nosotros como seres humanos destacamos el área espiritual en nuestras vidas, todo lo que tenga que ver con las razas, tiene que ver con los físicos o los aspectos materiales, salen restando y dejamos de valorar eso, sino valorar siempre en el espíritu. Que yo algo que considero es y entiendo es que él quiere decir que las apariencias estorban de alguna manera. La segunda lectura trata sobre el ensayo titulado Máscaras Mexicanas. Entonces, ahí bueno, quiero agregar que me parece un ensayo muy completo sobre la perspectiva mexicana que tiene el autor, porque no solamente agrega los roles familiares, sino el área emocional de lo que son los mexicanos. Entonces, para comenzar, es que entendí en este video como característica principal del autor es que los mexicanos somos seres muy emocionales y somos personas que estamos muy apegados a nuestras raíces. Entonces eso genera que ellos suelen tener como un símbolo de pertenencia a través de lo emocional y claro que por consecuencia todo lo que es emocional se refleja a través de la música, el arte, las canciones, el cine. Entonces sí puedo ya entender un poco por qué en nuestro país eso es como el tema principal o central del arte, ¿no? En la televisión o los medios de comunicación. Entonces también menciona mucho el rol de la familia, tanto como el rol de la mujer y el rol del hombre, en cómo en México desde hace años se ha estado involucrando el machismo dentro de los hogares y donde cada quien, como tanto el padre como la madre, adopta su rol dentro del hogar. Y como en lecturas anteriores he comprendido que desde niños o niñas estamos aplicando nuestros ideales de la imagen que tenemos dentro del hogar y cómo debemos adoptarlo desde nuestra infancia. El, la característica que también menciona este autor es que también la mujer suele ser muy sentimental. Los hombres no, pero igual menciona que se hace en esa área sentimental con cierta vigorosidad física. Y la mujer, por lo tanto, es más emocional, entonces suele ser un poco más sometida y claro que tiene cierto temor a estar sola. Creo que sí podría comprender muy claramente la idea que pone este autor. Y menciona también que los mexicanos somos seres muy artísticos, muy, como mencioné al principio, muy dados a eso. Entonces es una característica que también nos representa. Entiendo completamente cuando menciona que el mexicano visualiza su vida como una lucha. Eso lo puedo también ver en las redes sociales, en cómo los seres de nuestra nación
suelen ver los problemas como parte de la vida y cómo saber afrontarlos. Creo que es una parte de nuestra identidad porque nuestros héroes han generado ese sentido de identidad, ¿no? Todavía a los pasos del tiempo, de los siglos, si algo no te parece, tú expones tu idea y puedes pelear por ello y luchar por ello. Creo que también eso a los mexicanos nos caracteriza porque no somos seres egoístas. He escuchado, no estoy segura, pero sí he escuchado que México es conocido porque somos personas muy amigables, o que cuando vienen otros paisanos a visitarnos se sienten cómodos con el ambiente, con la gente. Creo que es algo que vivimos en nuestras raíces. Ser personas hospitalarias, ser más tangibles con la gente, más cercanos. Entonces eso también tiene que ver, creo, con nuestra identidad de poder no solamente pensar en nosotros, sino en los demás, y generar cierto sentido de justicia, cierto sentido de defensa. Sin embargo, también expone cómo los roles, no solamente del madre o del padre, se desenvuelven en los hogares, sino critica cómo es que tenemos un ideal basado en lo que es el acto de la mujer, sus actitudes, sus acciones, y depende de lo que ella haga, puede, y que no parezca a los ojos, pero aunque no esté mal, sí puede verse como una persona mala, porque no se somete a lo que nuestra perspectiva del rol de una mujer siendo casada no comprendemos, no estamos acostumbrados a ver eso. Entonces él considera que no estamos acostumbrados y que limitamos mucho nuestra vista por lo que creemos que está mal, pero sin considerar si está bien o mal. Y para finalizar con esa lectura, él menciona que los mexicanos simulamos nuestra pasión. ¿Por qué? Por nuestros estándares de lo que es la masculinidad o lo que es ser femenina. Entonces, él dice que no nos limitemos a expresar. Yo creo que como hombre, si tienes emociones y si tienes ganas de expresarlas, lo hagamos. Y si eres mujer también, como no como la sociedad lo localiza, lo canaliza, pero sí que no disimulemos nuestra pasión, que no nos quedemos limitados por lo que los demás ven o consideran que debemos de hacer, sino yo creo que él ve a los mexicanos como seres muy creativos y capaces de muchas más cosas de lo que los estándares establecen. La tercera lectura, titulada La jaula de la melancolía, sí me pareció muy interesante el título porque lo que tengo entendido, la definición de melancolía es que desde hace tiempo se consideraban los temperamentos como enfermedades, como bilis que teníamos en la sangre. Entonces la melancolía se relacionaba con la bilis negra, y supuestamente porque esas personas son un poco más tristes, más tímidas, más lentas, y es algo que también el autor caracteriza como en nuestra nación, como nosotros como mexicanos. Entonces, porque, bueno, sí, tristemente puedo decir que gente fuera del país o otras naciones pueden identificar a los mexicanos como seres muy lentos, seres muy aburridos, personas que no son trabajadoras, pero sin embargo yo creo que logran trabajos muy difíciles de lograr en condiciones extremas. Entonces es algo que exponen demasiado, y es lo que decía este autor, que estamos enjaulados con la melancolía, a ser lentos, a no dejarnos como llevar, bueno, dejarnos llevar por lo que esté pasando y no poder defender nuestros ideales, sino adaptarnos con tal de no herir. Lo relaciono con la melancolía, que el temperamento melancólico de eso se trata. Entonces es lo que yo puedo rescatar de esta lectura, es lo que yo concluyo y entendí como idea principal de la lectura, La jaula de la melancolía. La última lectura escrita por Carlos Monsiváis creo que fue con la que más me identifiqué, porque entiendo mucho los puntos que les puso. Tiene
creo que mucha razón, creo que estudió bastante todo el panorama mexicano antes de escribir este ensayo. Entonces, algo que me gustó mucho de este autor es que, sí es cierto, nosotros los mexicanos vivimos como al pendiente de lo que está sucediendo fuera de nuestra sociedad o de nuestro país para desear ser como eso. Entiendo que estamos también en un país vecino, entonces vemos culturas que nos agradan, vemos comodidades diferentes, creencias y queremos como adoptarlas y estamos como perdiendo ese sentido de nacionalidad o identidad nacional. Hemos querido erradicar culturas mexicanas para adoptar culturas, eh, pues como él menciona, norteamericanas. Un ejemplo muy claro, ¿no? En cómo es el Halloween y la festividad del Día de Muertos. Entonces, en Halloween podemos ver a mucha gente festejándolo, etcétera, pero el Día de Muertos son pocas personas las que se levantan temprano y hacen ese tipo de actividades que es para conmemorar a sus seres difuntos. Yo no creo en ninguna de las dos festividades, ¿verdad? Pero sí puedo asegurar que he analizado este tipo de situaciones que se realizan, este tipo de acciones que realiza pues la gente de mi sociedad, ¿verdad? No he tenido la oportunidad de estar en esas fechas en otros lugares, pero sí puedo asegurar que dentro de mi localidad puedo entender eso o están más emocionados por cumplir eso que hacer un altar para sus seres. Se menciona que también, bueno, quiero agregar que las redes sociales tienen que ver en cómo también existe una vergüenza nacional de nuestra identidad. Hace unas semanas dentro de la materia vimos un video sobre Natalia, la niña que dio un discurso muy bueno y ella agregaba, ¿no? que nuestros antepasados no necesitaban de firmar algún contrato para poder cumplir su palabra. Entonces, ahora en las redes sociales nos reímos, nos causa algo de gracia nuestras raíces, lo que son las seres indígenas, su forma de hablar, su forma de vestir. Entonces, no es algo que nos debe avergonzar, no creo que es algo que en lo personal a mí no se me hizo gracioso, pero sí valorar un poco más ese tipo de cosas que ellos son, ¿no? Son personas que defienden sus creencias. La verdad es que nosotros somos seres muy adaptables, ¿no? A lo que vemos que está bien o vemos que es lo más cómodo, lo más padre. Entonces, si esas personas se han mantenido así por ser fieles a sus creencias, creo que también debemos tener ya, creo, como invitación, un sentido de respeto. También cuando mencionamos, ¿no? que México, ¿qué es lo que lo identifica? Ahora podemos decir que lo identifica la corrupción en medio de la política, de nuestros representantes del país, incluso en la policía. Entonces, sí hemos como que también orillado nuestra perspectiva de identidad a ese tipo de situaciones que es como el tema principal en nuestras pláticas, conversaciones sobre al analizar cómo están las cosas en el país. Entonces, cuando ya estamos conociendo ese tipo de lecturas, conociendo nuestra perspectiva de que no se trata de un país corrupto nada más, creo que sí va a cambiar un poco la perspectiva de muchos mexicanos al comprender de qué se trata nuestra nación. Pocas veces en los medios de comunicación se da el tiempo para poder prestar atención a este tipo de culturas, de nuestras raíces. Tengo entendido que como en eso de las 12 en punto se da como la hora nacional, pero sin embargo casi todo, la gran parte de los tiempos de comunicación nomás se dedica a agradar a pues gustos por medio de música, por medio de programas, entretenimiento, ¿no? Entonces sí estaría bien que también nos diéramos ese tiempo para poder conocer más allá de las noticias, que eso sí nos interesa, o revisar más allá que
que conocer nuestras culturas, nuestro país. Sin embargo, nosotros que estamos en una zona fronteriza, no conocemos muchas cosas que se realizan en el centro del país. Me han platicado que en Cancún, en uno de los parques de vacacionales, puedes ir y cada noche hacen como un show representativo de nuestra identidad mexicana, que al terminar ese show sí te quedas como un poco conmovido de lo que se trata tu raíz. Entonces sí sería muy padre, creo que podríamos involucrar también nosotros como alumnos este tipo de creencias como orgullo mexicano. Entonces también entiendo que México es un país multicultural, plural, que no quiere cerrar las puertas, no quiere poner límites, pero muchas veces nosotros también estamos poniendo límites a nuestras identidades. Y para finalizar con mi video, algo que he entendido durante estas 4 lecturas, eh, para poder relacionar los puntos principales, es que los diversos autores están reconociendo y claro, abren una perspectiva a cualquier persona que lea este tipo de artículos sobre lo que somos los mexicanos, cómo somos. Yo creo que se pusieron varias debilidades y también varias fortalezas. Incluso el segundo autor, que es uno de los que más me gustó también, decía varias debilidades, ¿no? Que hay dentro de nuestras culturas, pero también fortalezas, lo que es nuestra emoción, nuestra manera de sentir, el romanticismo en nuestras vidas. Entonces, sí quiero relacionar que quieren motivar a no perder la identidad de lo que somos, de no, de no ver más allá de lo que no tenemos, ¿no? Sino ver lo que tenemos y conocer de dónde viene eso y sentirnos orgullosos de lo que tenemos. Por lo general nos desviamos por lo que los demás hacen, los demás países ven. Sin embargo, sí es importante que conozcamos nuestro país para poder valorarlo. Yo entiendo que ahora muchas sin criticar, ¿verdad? Pero sí veo y entiendo como que queremos conocer varias áreas, varios lugares del mundo, varios lugares muy representativos en las películas, muy famosos y muy conocidos, pero yo desde un tiempo no muy lejano, no tengo mucho tiempo, me he motivado por conocer más mi cultura, por conocer mis raíces, conocer la creatividad mexicana, y hablando del arte, hablando de la música, pintura, construcción, arquitectura. Yo creo que no nos tenemos que sentir devaluados. Hay mucho que admirar en nuestro país, hay mucho que admirar de nuestros antepasados, y es algo que también me identifico con los autores de estas lecturas que mencionan que sí tenemos cierta identidad, eh, fuera de nuestras fronteras. Sí vemos que pueden hablar cosas buenas de los mexicanos, cosas malas de los mexicanos, muchas ciertas, ¿verdad? Pero debemos también enfocarnos en qué es lo que somos y no tampoco ver lo expuesto a nosotros para poder ser como ellos o buscar agradarlos. Entonces todos los autores de eso hablan, de no ver otras raíces, ni más ni menos, sino sentirnos orgullosos de nuestras raíces y valorar.